En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo configurar el repetidor Wi-Fi TP-Link modelo RE650 AC2600, también llamado extensor de red inalámbrica, que sirve para mejorar y ampliar la señal de internet en zonas de la casa donde no llega. Lo primero que van a hacer es tomar el repetidor y abren las 4 antenas así como se los muestro. Primero las de arriba y enseguida las 2 antenas de abajo. Les tienen que quedar en esta posición las 4 antenas y enseguida conectan el repetidor a un tomacorriente de su casa que esté a menos de 5 metros del router. Miren, ya que está conectado el repetidor en el tomacorriente de su casa, esperan aproximadamente 30 segundos, se van a encender todos estos focos LED de color azul y enseguida va a comenzar a parpadear este foco azul que dice Power y esperan 30 segundos hasta que se quede prendido y fijo el foco LED de color azul que dice Power. Vean cómo ya se quedó fijo el foco LED de color azul que dice Power. Lo siguiente que van a hacer es tomar su celular Android y entran en la Play Store y descargan la aplicación TP-Link Tether. Yo ya la tengo instalada en este celular Android. Abren la aplicación y en este mensaje que dice ¿quieres permitir que Tether te envíe notificaciones? Le dan clic en permitir y ahora en esta ventana seleccionan donde dice confirmo unirme a programa de mejora de la experiencia del usuario y también seleccionan acepto el términos de uso y le dan clic en continuar. Y en esta otra ventana donde dice iniciar sesión, le dan clic en esta opción que dice crear un ID de TP-Link. Y en esta ventana de crear un ID de TP-Link, escriben en esta línea su correo electrónico de Gmail. Ya que ingresaron su correo electrónico de Gmail, le dan clic en siguiente. Y en esta ventana de establecer contraseña anotan una contraseña de mínimo 8 dígitos que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números o símbolos. Ya que escribieron su contraseña, nuevamente la escriben en esta línea que dice confirmar contraseña y le dan clic en registrarse. Y nos aparece este mensaje, ¿quieres guardar la contraseña en Google? Le dan clic en guardar y ahora en esta ventana de activa tu ID de TP-Link minimizan la ventana y se van a su correo de Gmail. Entran y aquí en su correo de Gmail buscan el correo que dice TP-Link. Lo abren y deslizan un poco y le dan clic en esta opción que dice clic para finalizar el registro. Esperamos unos segundos y nos aparece una ventana que dice activación completada. Felicidades, se ha activado su ID de TP-Link. Cierran su Gmail y nuevamente se van a la ventana de la aplicación TP-Link Tether que dice activa tu ID de TP-Link y le dan clic en esta opción que dice activado e iniciar sesión. Esperamos unos segundos, aparece la ventana mis dispositivos y nos aparece esta ventana que dice no se ha encontrado ningún dispositivo y ahora le dan clic en este símbolo de más y nos aparecen estas opciones en elegir el tipo de dispositivo y le dan clic en esta opción que dice extensor de rango y en esta ventana de identifique su RE
le dan clic en esta opción que dice RES estándar. Y ahora en esta ventana de comprobar el estado de los LED, le dan clic en esta flecha y en esta ventana de permitir acceso a localización, activan permiso de localización. Y en este mensaje quieres permitir que Tether acceda a la ubicación de este dispositivo, le dan clic en la opción que dice mientras la app está en uso. Y ahora le dan clic en siguiente. Y nos dice buscando el extensor y aparece el mensaje conectar al dispositivo y le dan clic en conectar. Nos dice estableciendo conexión con dispositivo, conexión exitosa, buscando el extensor, esperamos unos segundos y nos dice conectando al extensor y ya nos aparece esta ventana crear cuenta local conectado a RE650 que es el modelo de este repetidor y aquí vamos a crear una contraseña local para gestionar el equipo. Ya que ingresaron una contraseña de mínimo 6 dígitos que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números o símbolos, nuevamente escriben en esta línea la misma contraseña y le dan clic en crear. Esperan unos segundos. Y ahora en esta ventana nos dice que seleccionemos la red 2.4G, que en mi caso es esta que dice Total Play Rojas-2.4G normal. Le dan un clic y en este mensaje de introduzca la contraseña, en esta línea escriben la contraseña de su red Wi-Fi que tienen contratada. Ya que ingresaron la contraseña de su red Wi-Fi 2.4G, le dan clic en siguiente. Y ahora nos aparece esta ventana, selecciona la red 5G que quieres extender y buscan su red 5G. En mi caso es Total Play Rojas-5G rápida. Le dan un clic y en este mensaje que dice introduzca la contraseña, en esta línea escriben la contraseña de su red Wi-Fi 5G que tienen contratada. Ya que ingresaron la contraseña de su red Wi-Fi 5G, enseguida le dan clic en siguiente. Y en esta ventana de verificar las contraseñas de la red principal, revisan que estén bien escritas las contraseñas de su red Wi-Fi 2.4G y 5G y le dan clic en siguiente. Y en esta ventana nos dice puedes cambiar el nombre de la red extendida si lo necesitas. Yo en mi caso voy a dejar el mismo nombre de la red 2.4G y la red 5G y le dan clic en aplicar. Y nos dice aplicando tus ajustes. Esperan que termine el 100%. Y ahora nos aparece este mensaje, confirma la localización y le dan clic aquí en la opción que dice localización parece buena y en esta ventana nos dice enhorabuena, ahora puedes conectarse a la red y le damos clic en la opción conectarse a la red. Le damos clic en listo. Esperamos unos segundos. Y ya nos abre esta ventana que dice mis dispositivos y ya aparece el repetidor modelo RE650 que es este que estamos configurando y también ya se enciende el foco LED que está alrededor de este botón de color azul y se queda fijo y también se quedan prendidos estos tres focos LED de color azul
que dice 2.4G, 5G y Power, y eso significa que ya quedó correctamente configurado este repetidor Wi-Fi TP-Link modelo RE650 AC2600 y ya pueden conectar sus dispositivos. En mi caso voy a conectar este celular Android a la red Wi-Fi de este repetidor. Minimizo la aplicación Tether y ahora me voy a configuración y aquí le doy clic en Wi-Fi. Esperamos a que aparezca la red Wi-Fi extendida y vean cómo ya aparece las dos redes Wi-Fi del repetidor, que es la 2.4G y la 5G. Yo en mi caso me voy a conectar a la 2.4G, le doy un clic y aquí ingresan la contraseña que es la misma de su router y le dan clic en conectar. Esperan unos segundos y nos aparece toque para compartir contraseña, que significa que se conectó correctamente este celular Android a la red Wi-Fi 2.4G del repetidor. Cierran esta ventana Wi-Fi y ahora voy a abrir la aplicación de YouTube y voy a proceder a reproducir un video de mi canal y vean cómo lo abre rápidamente y de buena calidad. Ya que conectaron todos sus dispositivos a la red Wi-Fi del repetidor, ya sea 2.4G o 5G, ya lo pueden desconectar y reubicar en otra zona de su casa donde no llega el internet y esperan aproximadamente 90 segundos para que se prendan todos los focos LED de color azul y se conecte el repetidor al router y a todos sus dispositivos y ya pueden navegar en internet a una buena velocidad y sin interrupciones. Y en otro video que pueden ver en mi canal les enseño cómo restablecer de fábrica este repetidor Wi-Fi TP-Link RE650 AC2600 para eliminar errores de conexión de internet y puedan configurarlo desde cero. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.